Los que nos formamos o levantamos en la vida cristiana con la Reina Valera, recordamos el texto con "no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí". La Nueva Versión Internacional dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. La Nueva Traducción Viviente dice: no dejen que el corazón se les cargue de angustia. Algo así. Una riqueza que nos ofrecen estas versiones y que no deja de ser una palabra del Señor en gran manera oportuna. Una palabra directamente para hoy. Una palabra que necesitamos. El contexto de estas palabras era un contexto, en mi concepto, un contexto de crisis, un contexto sombrío. Creo que no había nada que celebrar. No había nada para decir bendecido, prosperado y en victoria. No había nada para decir bendecidos para bendecir. Ya Jesús, un día antes de la crucifixión, ya no estaba en confrontación con los judíos del momento. Ya habían cesado los conflictos, las controversias. Y digamos que se había ido a un retiro espiritual con el grupo, con los discípulos. Y entonces en el capítulo 13 ocurren tres cosas. Hay una lección de humildad, lavándole los pies a los discípulos. Hay muchas cosas que suceden ahí. Luego predice la traición de Judas, uno de los 12. Y en tercer lugar, predice la negación de Pedro. Esto hace que el ambiente no es un ambiente tranquilo. Uno podría pensar, ¿cómo estaría el corazón de Jesús? Uno podría pensar que tenía una crisis en su grupo. Algunos de ustedes saben lo que es tener, o todos nosotros sabemos lo que es tener, si estamos frente a un grupo, un ministerio, una iglesia, sabemos lo que es tener una crisis interna. Y aquí había perfectamente una crisis interna, de varios colores, si se puede decir. Hay para citar solamente dos casos, hay una situación con Judas muy complicado, muy compleja. Un hombre que de la confianza él manejaba el billete, como dicen algunos. Había participado del envío de ir a predicar. Fue uno de los 12. Y sin embargo, era el traidor. Pedro, entonces, es el segundo caso. Tiene una situación donde es también muy compleja. Pero a grandes rasgos, amados hermanos, Jesús, en medio de un contexto de crisis, prosigue. Y las palabras que expresa son las del verso 1 del capítulo 14. No se angustien. En un momento de crisis, usted le ha tocado como pastor, como ministro o como director en algún ministerio, momentos donde usted no pasa por la buena y aún debe de impartir
ánimo a los suyos. Usted y yo somos los que animamos a la gente y la pregunta sería, ¿quién nos anima a nosotros? Y aquí no hay una crisis externa, es una crisis interna. Puede llamarla una crisis de liderazgo. Pedro, un líder, todos ellos ya tenían funciones de liderazgo. Y a veces la crisis en la iglesia no es tan fuerte como cuando la crisis es con los líderes, con el círculo pequeño. Usted puede sortear quizás mucho más fácil la crisis con la iglesia, pero cuando se trata de una crisis con el círculo cercano, eso es una situación diferente. Repito, en medio de todo eso, el Señor aparece y les dice, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. El asunto, hay dos opciones, solo hay dos caminos, o se angustian o confían. Y hoy tenemos, hermanos, la situación que es real. Para pensar en el caso nuestro en Colombia, es una semana tensa, en víspera de elecciones. Hay gente preocupada, pensativa, y ¿por qué no? Hay gente angustiada, perturbada. Porque gane el uno o gane el otro, o porque ninguno de los dos, como dijo alguien, de los dos no sale un presidente. Hay dos situaciones acá en lo que el Señor Jesús expresa para animarnos de no angustiarnos. La primera es que hay muchas razones o posibilidades de angustiarnos. Estamos llenos de razones, estamos llenos de posibilidades. Ese es un hecho, son reales. La otra es, también hay posibilidad de no angustiarnos, así hayan razones. ¿De qué depende entonces? Depende de la elección. Hay razones para angustiarme, pero yo decido confiar. Eso ya es diferente. Es como si el Señor dijera, muchachos, en vez de esto, esto. En vez de angustiarse, confíen. En vez de esto, esto. Es de apreciar demasiado al Señor cuando el Señor sabe que hay muchas razones para angustiarnos. Hay muchas. Él no las ignora. Él no dice, no vale la pena. Él las reconoce y las considera suficiente motivo para estar angustiados. Eso le da un toque de realismo o de realidad. Es real, pero por reales que sean las razones, los motivos, vale la pena otra. Confíen. Y hermanos, el asunto en la actualidad en nuestro país y en el mundo es de hacer el uso correcto de la alternativa de la confianza, de creerle a Dios, de creerle al Señor, de dejar que Él tome el control. No hay nada que escape a su mirada, a su poder, que lo controla todo, que lo sabe todo. Sea quien sea el presidente, confíe.
no hay mejor opción. Esa frase que viene el cambio, yo escucho eso hace años. Tuvimos un mandatario que decía, el cambio es ahora, cuando empezó. ¿Y qué cambio? Sí, cambió. Fue la época de las más oscuras del país. Muchas naciones han optado por el cambio y están inmersas en crisis. Es decir, valen las expectativas, pero aquí hay una mejor. Ante cualquier planteamiento humano, es mejor la del Señor. Confíe. Es mejor la del Señor. Confiar en Dios, creerle a Él, caminar con Él. Yo podría en este momento pensar un poquito con ustedes y animarles a lo siguiente. Ahí en el chat, yo quiero ver sus respuestas a la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que los seres humanos nos podemos angustiar por las mismas razones, vamos a ponerlo en el contexto nuestro como pastores o como hombres de Dios en un ministerio. ¿Qué angustia al pastor? A nosotros nos angustia lo mismo que angustia a cualquier ser humano, pero concretamente a los pastores, ¿qué nos angustia? Si no encuentra algo así, entonces póngase en el plano de lo general de lo que afectaría a cualquier persona. Cualquiera de las dos es válida. Si usted responde a que me afecta lo mismo que afecta a cualquier persona, eso indica que usted es humano como cualquier otra persona. Que eso de ser pastor no lo hace distinto para nada. Pero si usted contesta como pastor, el pastor tiene sus propios motivos de angustia. Ahora sí, ¿qué lo angustia a usted? ¿Qué le carga el corazón? ¿Qué le perturba? A la final de esta sesión, pues es normal los grupos de oración. Y qué importante aterrizar allí en el grupo de oración con los 2 o 3 que le toque. Usted puede hablar en un grupo más íntimo, más cercano, más en detalle de lo que a usted le angustia el corazón. Entonces, si ustedes observan de alguna manera esto, pues me angustia, dice Manuel, ver a las ovejas invitando a los lobos a comérselas. Bien, yo creo que creemos entender esto, pero sería interesante escuchar de alguna manera qué es todo eso lo que dice Manuel. ¿Qué otra cosa les angustia a ustedes? ¿Qué les carga el corazón como pastores o como personas? Me angustian los problemas familiares, dice Jorge Zabaleta. Me angustian los problemas familiares. Interesante que esa sea una realidad
que no podemos evitar. Alpidio dice, me angustia la falta de compromiso de la congregación. Jaime, le angustia la deslealtad de algunos líderes. Vayan pensando en el corazón de Jesús cómo podía sentirse. Y si alguien no quiere escribir, puede abrir su micrófono y decirlo. Juan Francisco dice que le angustia que algunas ovejas quieren morder al pastor. Yo no sé si solo morderlas, si solo morder. Yo creo que incluso más que morder al pastor. Se lo quieren comer vivo, Francisco. Bueno, a Carlos hay que mirar, por ejemplo, lo que le angustia a algunos más. A Carlos Olivares le angustia la falta de compromiso con el reino de Dios. A Zenaida me angustia la indiferencia del pueblo de Dios. Interesante todo eso. Pero Gerard, de Bolivia, ecuatoriano, radicado en Bolivia, dice, me angustia la falta de madurez de algunos hermanos. Parece que pertenecemos al mismo club, ¿no les parece? Porque si ustedes observan, Tirso dice, me angustia la idea de tener a un Judas en el equipo ministerial. Bueno, le angustia tener un Judas en el equipo ministerial. Hermanos, suficiente. Gracias por su participación. Entonces estamos en un contexto que yo creo que, o creemos entender que la palabra del Señor es muy oportuna, de no se angustien, confíen en Dios. No se angustien, confíen en Dios. El pastor entonces es también una persona propensa a angustiarse. No tiene un factor que lo haga inmune, como algunos creen tenerlo. Algunos creen eso, pero realmente descubren que no es real, que no es cierto. Algunos se pueden dar cuenta que esa situación no es tan cierta y es más difícil experimentar los momentos difíciles, en los momentos complejos de la vida. Amados, si ustedes y yo hiciéramos una lista de qué nos angustia o de qué nos angustiamos, sí, son razones. Por ejemplo, aquí habrán varios. A mí me angustia de tantas cosas. Si yo puedo pensar un poco, a mí me angustia que la práctica de los políticos de soltar la lengua, como sucede últimamente, cuando se les llama a ser responsables, dicen, no, fue que me sacaron de contexto lo que dije. Esa es la maña
o la marrulla, como decían nuestros viejos. Pero no hay uno que diga, yo me identifico con el reclamo de ustedes, tienen razón, y asumo mi responsabilidad por lo que dije que no lo debía haber dicho. Pero no. Estos sinvergüenzas lo que dicen es, me sacaron de contexto lo que dije. Es decir, no me responsabilizo de lo que dije. Amados hermanos, como nosotros tenemos la tendencia a ser copiones, a aprender lo malo, yo espero que cuando la lengua se nos suelte de una manera que no se debe, no digamos que lo que dijimos lo sacaron de contexto. Es diferente decir, me equivoqué, la embarré, como decimos algunos, me hago cargo de lo que dije. Amados, todo esto que ustedes han dicho y otras dos que nos han colocado por acá, Edison Pinto dice, me angustia la desinformación que hay. Y la última que, bueno, también nos puede angustiar que Manuel se haya tenido que ir, para citar un caso, pues. Entonces, en ese asunto. Hermanos, con esto que ustedes han compartido, yo lo que quiero dejar en el corazón de ustedes es una alternativa distinta a la de angustiarnos, de animarles a confiar en Dios, a confiar en las promesas. Y parece esto tan sencillo, pero intente, no es tan sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo a causa de la angustia caído, sin ánimos, pero en medio de ello usted tuvo que aparecer en el escenario a animar a otros? Pero también se puede decir, qué grato que usted en un momento así, Dios proveyó de un consiervo, de un amigo para animarlo. Dios proveyó a una persona para que caminara con usted en el momento de mayor dificultad. Ahora sí podemos comprender un poquito más a Jesús. Y por eso le dije, tratemos de imaginar su corazón. En el contexto, los tres casos que aparecen de lavando los pies a los discípulos, una lección altísima de humildad, pues en el momento aparece un Pedro para decir, no, tú no me lavas los pies. Y el Señor de frente va adelante y lo pone en su lugar. Y creo yo que directo, y usa una palabra más bien fuerte, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y ya por ahí Pedro se va como por las ramas, entre las ramas, como decimos, bueno, entonces está bien. No solamente me laves los pies, sino también la cabeza. Es decir, en otras palabras, empezó a hablar bobadas como a veces decimos por ahí. Y es también una forma de justificar una mala actitud. Y una mala actitud también tiene alternativas. O reconocemos que es incorrecta o la argumentamos a ver si borramos lo malo que pasó. Pero el siguiente escenario de un traidor, ¿cuántos momentos la pérdida del sueño? Porque un cercano, alguien del círculo cercano, falló, le estaba haciendo una bien difícil a usted, y usted no acepta, usted no puede, no tiene explicación, se le va el sueño, se afecta de muchas maneras. Hermanos, esto es frecuente, pero por frecuente que sea, nunca es agradable.
Y usted y yo lo podemos vivir una, dos veces, y la tercera va a pegar igual. Y me hacía pensar, creo yo, en el mejor capítulo que describe lo que es una traición, el Salmo 55. David dice, no me afrentó un enemigo lo cual hubiera soportado, porque yo me hubiera escondido de él. Pero me afrentó un hombre íntimo, guía y mi familiar, que juntos caminábamos en amistad en la casa de mi Dios. ¿Y por qué duele? Uno nunca se siente traicionado por un distante, por un lejano. No, por eso es traición, porque esa práctica maligna e infernal pertenece a alguien del círculo más cercano. Por eso duele, porque lo conoce a usted de pie a cabeza. Todo, todo. Es lo difícil, es lo complicado. ¿Puede entonces usted imaginar el corazón de Jesús? ¿Cómo estaba su vida? ¿Cómo estaba su ánimo? ¿Cómo estaba su semblante? Pero también el caso de Pedro. Me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. No, Pedro pataleó, hizo todo, dijo, no, 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 eso no es así. Hermanos, y pasó lo que pasó. Eso se llama una crisis reiterada en el círculo cercano, en su equipo. Y cuando uno se siente así, uno está hecho pedazos. Amados, tenemos que pensar cuántos consiervos hoy se encuentran en una situación de esas. Y podemos invitarlos a esta palabra del Señor. No se angustien, confíen en Dios. Es el camino, es la razón, es lo mejor. Y noten que los momentos de esta palabra vienen cuando más se necesita. Les cuento 2 cositas para ir cerrando. Yo empecé mi ministerio o estuve haciendo mis primeros pasos ministeriales en un pueblo cerca de esta ciudad. Era aún muy joven, por allá entre los años 76 y 82. Yo en ese pueblo era apasionado porque todo mundo conociera del Señor. Los residentes y los que llegaban. Si llegaba un médico a hacer su año rural, créame que yo de inmediato el contacto con él para evangelizarlo, y yo tenía suficiente material que me dejaban los gedeones internacionales a darle el Nuevo Testamento a aquel, el indicado. Pero, amados, cuento esto para mencionar una palabra que no hemos mencionado aquí, ni ustedes en sus respuestas, ni yo tampoco. Yo evangelicé a este hombre y a los 8 días me encuentro con él y él me hace la siguiente pregunta. Entonces, los que andan en una vida como la suya, con este evangelio, así me lo dijo, ustedes no sufren preocupaciones, no se estresan, ni padecen ansiedad. Y yo tenía para esa época un cuadro de ansiedad y de estrés al máximo. Y ese hombre empieza a preguntar eso, y yo le pregunto a él, ¿por qué médico? Y él dice, porque yo leí por acá y fue abriendo San Juan 14:1. Y el hombre evangelizado empezó a ser el maestro para mí. Hermanos, yo quería desaparecerme en ese momento. No quería
más estar ahí, quería huir. Tan pronto tuve la oportunidad de soltarme del hombre, yo me fui a orar. Y yo creo que el Señor utilizó eso para animarme a descansar, a poner todo estrés, angustia, ansiedad en manos de Él. Dios envía a alguien, usa a alguien, cualquier persona. No se cierre, esté abierto a la respuesta de Dios en favor suyo. Ustedes recuerdan el otro caso, no hace mucho, hace un año, 2 años, qué sé yo, Egan Bernal ganó el Giro de Italia. Y cuando estaba en la dura, en la difícil, él tenía un compañero, Daniel Felipe Martínez, y esa foto le dio la vuelta al mundo. Fue viral. Cuando ya Egan no tenía más fuerzas, el otro al pie de él, con puño cerrado, le decía, vamos, vamos, vamos. Y cuento esto porque, para finalizar, les digo, además de confiar en Dios, no andes solo, camine con alguien, comparta su angustia, comparta su momento difícil. Si lo hace con Dios, Dios hace bien a quien confía en Él. Si lo hace con otro, por lo menos le anima y ora por usted. Bien, mis amados, que el Señor les bendiga mucho y vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por animarnos, por colocar en nosotros una dosis de fuerza ante las circunstancias del mundo. Señor, el mundo está lleno de razones para estar angustiado, para estar desanimados. El mundo está lleno de motivos para estar ansiosos, pero hay también otra alternativa. Y gracias porque no es una sola opción, no hay un solo camino y tenemos dos en esta mañana. Angustiarnos o confiar en ti. Con tu ayuda, Señor, optamos por confiar en ti. Confiamos por todo. Confiamos en ti para seguir haciendo el ministerio que nos has encomendado. Confiamos en ti para ser sanados de cualquier enfermedad. Confiamos en ti para pagar nuestras deudas y tener de ti la provisión todos los días. Confiamos en ti para tener la gracia y la misericordia para seguirte sirviendo en el ministerio al cual nos llamaste. Queremos confiar en ti, Señor, para vivir la época que vivimos. Queremos confiar en ti, Señor, para todo lo que son los retos y los desafíos del momento. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan buen día, hermanos.